Gabriela Alemán es una de las escritoras ecuatorianas con más talento, más oficio y mayor proyección internacional. La autora de Pozo Wells, La muerte silba un blues y Humo está en la salita de Contrabando. Bienvenida, Gaby, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Lucho. La pregunta de cajón es, ¿qué es para ti la literatura? Bueno, para mí la literatura tiene que sugerir, me tiene que comunicar y la que me gusta a mí me tiene que hacer pensar y divertir también. Estudiaste traducción en Cambridge, tienes una maestría en literatura latinoamericana en la Universidad Andina y un doctorado en Tulane. Aparte de eso, eres becaria Guggenheim, tienes varios artículos académicos publicados, das conferencias, charlas. Y eso me lleva a tu novela Body Time, en la que haces una disección del mundillo académico lleno de envidia, celos, corrupción, gente que tiene dobles vidas, drogas y casi rock and roll. ¿Es así el mundo académico? Bueno, todos los mundos tienen luces y sombras y yo estoy más cerca de ese. Y me parece que el mundo académico además tiene un aura de estar aquí arriba, ¿no? De flotar las ideas, el conocimiento, la sabiduría, es puro, es intocable y no es así. Está hecho por personas. Está hecho por personas con ambiciones, personas que tienen interés en conocer, personas que quieren estudiar, pero también personas que quieren armar una carrera, tener reconocimiento. Entonces no es muy distinto de cualquier otro mundo, pero es el mundo en que me pareció interesante contar una historia policial. Y contar una historia policial además a partir de una ciudad que cuando la conocí me fascinó, porque además llegué a Nueva Orleans con el sueño de la literatura. Yo llegué buscando el Mississippi por haber leído a Mark Twain. Entonces lo primero que hice al llegar fue ir a buscar ese río. Y después todo lo que gira alrededor de Tennessee Williams, del blues, del jazz, todo nació ahí, ¿no? Tanto en Body Time como en Pozo Wells y Humo, los protagonistas cumplen este rol como de investigadores. En algunos casos son periodistas, pero finalmente siempre descubren misterios, intrigas. Y esto tiene que ver mucho con la novela policial, incluso la novela negra. Hablemos un poquito al respecto. Bueno, en algún momento cuando me planteé escribir una novela policial en Ecuador, donde no hay una tradición de detectives, donde tampoco hay una tradición literaria de detectives, me pregunté cómo podía funcionar esto para que no sea artificioso, para que sea orgánico en el relato. Y los periodistas cumplen esa función en América Latina en general, ¿no? Son los que van atrás de buscar la verdad, creen que existe la verdad sobre todo. Y yo he trabajado como periodista, en algún momento estudié algo de periodismo también, y entonces era como un doble juego ahí de homenaje a una profesión muy mal pagada, de mucho riesgo, y que intenta hacer algo a favor de la sociedad y a la vez desempeñaba esa posibilidad de crear una novela policial en el ámbito ecuatoriano. En el caso de Pozo Wells, me llamó mucho la atención el tempo, el ritmo, el manejo de los tiempos, porque es una novela con un ritmo policial y además tiene muchísimo humor negro, es una novela que explora lo sarcástico, lo sardónico. ¿Cómo llegas tú a ese tono del narrador, a un narrador que fluya tanto, pero que además apostille o que describa las cosas con esa precisión y con esa ironía? Bueno, en ese libro en especial te estaba contando que en algún momento yo pretendí escribir una novela por entregas. Entonces fue una novela de mucha experimentación, de tratar de jugar con el suspenso. Por eso y un poco ese ritmo. lo hice, sí, lo hice pensando en esos inicios del cine y pensando en la idea de crear estos capítulos con suspenso, ¿no? Entonces hay historias paralelas y hay la idea de que cada capítulo termina con un gancho para luego retomar la historia más adelante. ¿Cuál es el rol del humor en la literatura de Gabriela Alemán y en tu vida en general?
Y yo creo que el humor es lo único que nos salva de no volvernos locos en la vida diaria y en la literatura. Es el espacio donde hay un respiro, donde todo lo que está ocurriendo en la ficción tiene el espacio. Además, me gusta el humor como espacio también para la reflexión. No solo de entender el mundo desde el humor, sino de reflexionar y poder reírnos nosotros mismos o los protagonistas o los personajes de lo que he escrito desde el humor. ¿Cómo se relacionan la ficción y la realidad en la literatura que tú haces? En general, casi todos los libros parten de una investigación histórica o de archivos periodística. Y después llega un momento en que me encuentro que hay demasiados vacíos como para contar esa historia desde la no ficción completa. Y ahí sí dejo volar la imaginación y cruzo varios géneros, ¿no? Hay ciencia ficción, hay fantasía, hay policial, hay suspenso, hay thriller. Hay mucho gótico, mucho de terror también. Que también son homenajes a la literatura que me gusta leer a mí, o que me ha gustado desde que comencé a leer. Veo en tus novelas, sobre todo, un trabajo muy prolijo en la voz directa de los personajes. Y eso tiene hay una especial consideración sobre eso, porque ubicas tus novelas en espacios totalmente diferentes. Puede ser en Nueva Orleans, o en Guayaquil, o en Paraguay, y eso implica reproducir acentos, modismos, palabras. ¿Cómo es ese trabajo para ti de hacer los diálogos de tus novelas? Bueno, en la última novela, En Humo, fue complicado porque es una novela que ocurre en Paraguay, escrita por una ecuatoriana y publicada en Colombia. Entonces, en algún momento, cuando ya aceptó Random House publicar la novela, me senté casi un año entero a revisar los diálogos entre los paraguayos para estar segura que las palabras que estaban utilizándose se utilizaran en Paraguay. Porque yo vivía allá, pero vivía hace mucho tiempo y hay cosas que se van perdiendo, ¿no? Hay una finura cuando uno está en el día a día de hablar un lenguaje que está muy presente, pero cuando te vas y te alejas, se comienza a mezclar. Y algo que me di cuenta con Humo es que no hablamos español, hablamos ecuatoriano, colombiano, paraguayo, argentino, y además de argentino de Buenos Aires y argentino de Córdoba y argentino de Misiones. Y en esa novela hay varios tiempos, hay toda una sección que ocurre en el pasado, en Argentina, en Misiones y en el Chaco. Entonces, tenía que tener muy claro que el narrador tenía el permiso, por decirlo de alguna manera, de utilizar palabras que no fueran ni paraguayas ni argentinas, porque no era un narrador del Cono Sur. Pero cuando hablaban dos personas que tenían una cierta confianza, tenían que utilizar hasta palabras en guaraní, porque en Paraguay el 98% de la población habla tanto guaraní como español. Cuando leí Humo me vino a la mente Vargas Llosa con esas novelas enormes como La guerra del fin del mundo, El paraíso en la otra esquina o La fiesta del chivo. ¿Cómo fue el trabajo tuyo para desarrollar una historia con esas complejidades en otro país y con estos antecedentes que de alguna manera marcan una referencia para el lector? Fue una novela que me tomó 12 años de escribir. La llevo escribiendo desde el 2004. Bueno, la terminé el año pasado. Entonces, me di el tiempo de experimentar, contar la historia desde distintos espacios, de distintos narradores, desde distintos géneros, hasta encontrar lo que a mí me parecía que estaba funcionando para contar lo que quería contar, que no era tanto la historia de Stroessner ni una novela histórica sobre una dictadura, sino una historia donde, a pesar de que hay un dictador, la vida sigue, ¿no? La vida sigue necesariamente cubierta por ese humo, esa sombra que significa la dictadura de 35 años de Stroessner. Y me pareció que tenía que volver al pasado para encontrar el inicio de esa humo que va a circular por Paraguay durante 35 años, y eso fue la Guerra del Chaco, que fue cuando él comenzó su carrera militar. Y por eso fui dando tanta vuelta. Y al final llegué a esa cercanía de una novela de terror con que arranca Humo.
y después va saltando en el tiempo y convirtiéndose todo esto otro, ¿no? Una novela de familias, es una novela histórica, es una novela de dictadores que se empata un poco con lo que tú hablabas de Vargas Llosa, porque hubo en el boom todas esas historias que intentaron narrar todos los miembros del boom sobre sus propios dictadores, ¿no? Esto se relaciona también con un libro como Álbum de Familia, en el que tomas historias de conocimiento público, pero desde una perspectiva totalmente original. A veces las historias de conocimiento público son precedentes, son pretextos, son paralelas. Y hay personajes como el Santo, como Lorena Bobbitt, como el notario Cabrera. Hablemos un poquito de Álbum de Familia y de la experiencia de concebir un libro en esas condiciones. Algo que me pasó con Álbum de Familia es que todos los relatos que están ahí en algún momento fueron una crónica periodística, que se detenía en otro espacio. Entonces, como hace unos 8 años me fui a los archivos de la revista Estadio, que son una maravilla, y ahí encontré varios reportajes sobre ese campeonato increíble de básquet donde el Ecuador quedó vicecampeón mundial y que no es de amplio conocimiento. Y me parece como brutal ser vicecampeones mundiales en un deporte que nunca se relaciona con Ecuador. Y que no lo conociera demasiadas personas. Y me pareció que el ámbito de la ficción podía funcionar perfectamente. Entonces cuento esta historia de estos jugadores de entre 8 y 13 años, que son los que juegan el mini básquet, que fueron a jugar en el 67 en Nueva York y quedaron vicecampeones mundiales, y relato como toda la historia de ese campeonato, pero a la vez me meto en el mundo de los migrantes ecuatorianos en el mundo. Y hay este personaje que está en Estados Unidos, en Nueva York, tratando de evitar ser reconocido como ecuatoriano y tentado por un puertorriqueño de que reconozca su nacionalidad. Entonces me pareció que podía haber ahí un juego interesante de cómo construimos nuestra identidad, desde dónde hablamos, cómo recordamos, y podía empatar estas dos líneas de la migración brutal de ecuatorianos que se dio desde los años 50 del siglo pasado hasta la masiva del año 2000, y empatar eso con esta historia maravillosa de niños jugando básquet y quedando casi campeones del mundo. Casi campeones del mundo. Has recibido varios premios por tu obra, que consta en muchas antologías y revistas especializadas, pero además has sido jurado de premios internacionales, de concursos. ¿Qué significan para ti los premios literarios? ¿De qué dan cuenta los premios literarios? Los premios literarios son buenos para que circulen los textos, pero de ahí a creérselos ni de cerca, ¿no? Porque los premios tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con circunstancias, con el jurado, con el momento en que se otorgan, desde dónde se otorgan. Entonces, tal vez he ganado algunos, pero he perdido muchísimos más. Dentro de eso, tú has emprendido la editorial El Fakir. Cuéntame de este proyecto que es tan interesante, además, porque publica unos textos que son muy singulares dentro de lo que hay en el mercado, no sé si nacional o regional incluso. Bueno, algo que nos planteamos en El Fakir es justamente esta idea de que no necesariamente sobrevive lo mejor, porque a veces sobrevive o se lee o se escucha sobre lo que está de moda. Entonces el Fakir lo que está intentando es rearmar un canon paralelo al canon de la literatura ecuatoriana, y ese canon no necesariamente es lo que tiene prestigio, ¿no? Entonces publicamos un libro maravilloso que se llama Los que siembran el viento, que es la novela de Leonardo Páez sobre lo que ocurrió en el aterrizaje marciano, contado por la persona que lo ideó. Además es una joya porque Leonardo Páez, cuando ocurre el aterrizaje en el 49, se quema Radio Quito, mueren personas, él se va de Ecuador, se va a vivir a Venezuela, y en los años 80 cuenta esta historia, 30 años después, pero sin ningún contacto ya posterior con Ecuador. Entonces él escribe en un quiteño de los años 40. Luego publicamos el primer libro que publicamos de 008 contra Sancocho, que es una novela policial de humor erótica y que funciona muy bien. Se ha vendido ya toda la edición. También nos estamos especializando en buscar a nuevos lectores, ¿no? Nos da la sensación de que las personas que van a los lanzamientos del libro se repiten de una a otra, ¿no? Y
Y como no hay campañas de lectura, como no tenemos un gran sistema de bibliotecas públicas, estamos tratando de enganchar a los adolescentes, que a los 3 miembros del Fakir fue el momento en que comenzamos a leer. Entonces estamos publicando novela gráfica, estamos publicando toda la obra de César Dávila Andrade, que es del Fakir, por eso se llama la editorial El Fakir, en formato de cómic, sus 35 La Vinatería del Pacífico cuentos. es una maravilla. Es una belleza. Y la versión gráfica veo que le hace mucha justicia también al texto. Sí, estamos además trabajando con ilustradores, pintores nuevos, reconocidos, menos conocidos. Entonces la idea es no solo partir de la literatura, sino también de la ilustración, de la música. Quiero agradecerte un montón por estar aquí, Gaby. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Esto es De Contrabando con Gabriel Alemán. Nos vemos la próxima.